Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde Zaragoza, España, al mundo hispano. La verdad de Dios explícita en el mundo actual. Mateo 16 y el título, Torciendo a Pedro. Vamos a comenzar a leer. A partir del versículo 15 al 18. Díceles él, pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? El Señor Jesucristo haciéndoles esa pregunta. El 16 dice, y respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y respondiendo Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. A Pedro se le revela quién es el Señor Jesucristo, el Hijo. Aleluya. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Aquí es cuando la católica tuerce para decir que Pedro es el Papa, para decir que Pedro es la roca. Vamos a ver. Según el Espíritu Santo de Dios, los cristianos salvos son guiados por el Espíritu de Dios, quien revela. No la mente, imaginaciones de hombre. Dejar claro eso. Quien nos enseña a nosotros es el Espíritu de Cristo que tenemos los cristianos sellados, santos, salvos. Así. Esa es la denominación nuestra, según las Escrituras, para este tiempo de gracia. Según nuestro Evangelio, según la fe en la sangre de Cristo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué roca? Cristo, esta roca. No está diciendo que Pedro es la roca en ningún momento. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Tú eres Pedro y hay una separación. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Que esto lo entiende. Hasta un niño lo puede entender. Un niño puro lo puede entender. Que hay una separación. Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Quizás el Señor, porque le gustaba mostrar cosas, se enseñaba una roca, pero hablaba de él. Y ahora vamos allá porque el mismo Pedro lo dice. ¿Quién es? La piedra, la roca. Aleluya. Edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, contra la iglesia. Cristianos, salvos, sellados, santos. Y a ti te daré las llaves del reino del cielo, y todo lo que ligares en la tierra será ligado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. ¿Qué es la llave del reino? Pedro estaba para predicarle a los judíos, a los israelitas. El llamado de Pedro era predicarles a israelitas. Bueno, vamos a llegar allá. Pues ellos usan esto para decir que Pedro es papa, el primer papa, que Pedro es... Bueno, edifican su iglesia torciendo esto. Muy mal. Tengo todo aquí en orden, pero vamos a leer algo antes. Mira, vamos a leer una cosita para dejar claro a quién le predicaba Pedro. Dejando una cosa bien firme, nosotros utilizamos la Valera 1602 purificada, la mejor escritura biblia que puedes tener en español, porque esa traducción es corrupta. Es la que hacen muchos no salvos, enredan, tuercen. Hemos hecho un estudio en su día sobre cómo son satánicas esas traducciones, cómo blasfeman contra el Señor Jesucristo y demás y demás. Ese video lo hicimos hace mucho. Y si quieres puedes ir al evangelista Robert Breaker, a donde nos llevó el Señor Jesucristo, a la iglesia de la nube donde pertenecemos, los cristianos salvos, que estamos con el mismo evangelio de la gracia, 1 Corintios 15, el 1 al 4, y la fe en la sangre de Cristo, el evangelio de la gracia y la sangre. Esos son los cristianos salvos. Entonces te vas allí, Robert Breaker, evangelista misionero al mundo hispano, la mejor Biblia que puedes tener en español. Siempre dejo al final el enlace, el nombre, y allí puedes entrar, un cristiano verdadero, salvo. Y puedes aprender. Pero claro, tienes que ser salvo, tienes que estar en el evangelio correcto de salvación. Ese es el objetivo de nosotros, número 1. Llevarte al evangelio de salvación correcto y sea sellado, como dice Efesios 1:13. Bueno, siempre lo dejo al final de cada vídeo y ese es el objetivo número 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los extranjeros que están esparcidos en Ponto, en Galicia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia.
elegidos según la presencia del Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sea multiplicada. Pedro le predica a israelitas, no a gentiles. Bueno, en fin, Pedro reconoce quién es la piedra, la roca, la piedra. Vamos a ir a Actos 4 o Hechos. Nuestra escritura, como puedes ver, pone actos. Pero vamos a ir Mira, capítulo 4 para que lo veas, ¿vale? Actos 4, dice aquí, versículo 10. Bueno, mira, el versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: príncipes del pueblo y ancianos de Israel. ¿Ves cómo él se centraba en los israelitas? En predicar la salvación y a los israelitas. Si nosotros somos hoy examinados del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, ahí va. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que por el nombre de Jesucristo de Nazaret, el que vosotros crucificasteis, al cual Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está de pie en vuestra presencia sano. Está hablando del Señor Jesucristo. Este es la piedra que fue reprobada de vosotros los edificadores, la cual está puesta por cabeza de ángulo. El Señor Jesucristo no dice yo, Pedro. ¿Lo ves? ¿Lo puedes ver? Y en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres por el cual es menester que seamos salvos. No cura, no el otro. ¿Te das cuenta? No hay otro nombre dado a los hombres. Jesucristo de Nazaret. La piedra que fue reprobada de vosotros los edificadores, la cual es puesta por cabeza de ángulo. ¿Está claro? Clarísimo. El Espíritu Santo nos revela, pero tienes que entender la gramática, tienes que estar mirando a quién le habla. Es que es un problema religioso. A lo loco, ya, eso lo cogen para ellos. Pero no van hacia arriba a ver a quién le habla, a ver de quién habla, a ver, es lo básico. ¿Comprende? Pues así se tuercen las escrituras. Encima, si tienes una Biblia que está corrompida y no tienes una Biblia que por lo menos está pura la doctrina y Dios permite que los suyos tengan algo puro, bueno, no me extiendo. Es la palabra la que habla. Escrito está. La verdad de Dios, wow, se siente tan viva que es que yo lo siento y lo vivo. Tengo un celo. Eso es el Espíritu de Dios y me glorío en el Señor Jesucristo. Wow, qué lindo. Dios le agrada que sus hijos anden en la verdad. Gálatas 2, ¿qué dice? Versículo 11. Pablo resiste a Pedro. Si Pedro es el Papa y todo eso, Pedro se somete a Pablo de cierto modo. No le refuta, Vamos a verlo. Versículo 11. Mas cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí en su cara porque era de condenar, porque antes que viniesen ciertos de parte de Jacob, comía con los gentiles, mas cuando vinieron se retrajo y se apartó de ellos, teniendo miedo de los que eran de la circuncisión, judíos, a quienes él le predicaba, a quienes él fue llamado para ello. Y los otros judíos disimulaban también con él, de tal manera que aún Bernabé fue llevado con su simulación. Mas cuando yo vi que no andaban derechamente conforme a la verdad del Evangelio, el Evangelio de salvación, 1 Corintios 15, el 1 al 4, uno de los 7 misterios revelados a Pablo. El mismo Pablo dijo, muchos dicen soy de Pablo, soy de esto. No, él no quiere nada de eso. Simplemente a Pablo se le entrega esto. Por eso nosotros de Romanos a Filemón y a partir de Actos o Hechos 13 comprende la doctrina de la Iglesia de Cristo. A Pablo se le revela el primer misterio, el evangelio correcto de vuestra salvación, la palabra de verdad, con el cual somos sellados, conforme a la verdad del evangelio, el evangelio correcto, la gracia, la fe en la sangre.
Dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como los judíos, porque constriñes a los gentiles a judaizar. Lo mismo hay hoy, doctrina judaizante. Eso existe hoy en día. No, ya sabemos de dónde viene. Nosotros que somos judíos por naturaleza y no pecadores de los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para que fuésemos justificados por la fe de Cristo. Dice que nosotros tenemos la fe de Cristo. Y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Y ahí sigue, y si buscando nosotros ser justificados en Cristo, también somos hallados en pecado. Es Cristo ministro, no lo permita Dios. En ningún momento está aquí que Pedro, mira. Claro, dice entonces, no desecho la gracia de Dios, que si por la ley es la justicia, entonces Cristo murió en vano. Cristo no murió en vano, por eso la gracia, ¿comprende? Lo reprende. Y ya ahí ya pasa aquí otra cosa, Gálatas insensatos, se va a otra cosa, ¿ves? Pedro en ningún momento se le resiste ni dice nada. ¿Comprende? Y lo vamos a ver. Seguimos. La escritura la que habla, escrito está, Valena 1602 purificada. La mejor escritura biblia que puedes tener en español. Doctrina sana, para no torcer, para no engañar. ¿Estás viendo el día del Señor? Nosotros el día de Cristo, el arrebatamiento, la gracia. Es distinto. Pedro le predicaba a los israelitas judíos. Es que se judaizan todos aquellos. Se están judaizando, se están haciendo pasar por Israel. ¡Wow! No están en la gracia. Estás en la obra de la ley. Circuncídate. Te falta eso. Segunda de Pedro 3. Y ya ves que por la ley no son salvos. Versículo 15, y tener por salvación la larga paciencia de nuestro Señor. Sí que paciencia tiene nuestro Señor. Así como también nuestro amado hermano Pablo. La sabiduría, aquí lo reconoce Pedro, en ningún modo dice que Pablo, no. Está reconociendo la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, como también en todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para perdición de sí mismo. ¿Viste? Hablamos como Pedro, tuercen. Si tú sigues a Pedro no debes torcer, porque Pedro reconoció a Pablo, así que no es papa. Reconoce que a Pablo se le revela todo eso, el evangelio, los 7 misterios, el evangelio que nosotros somos, nuestro cuerpo es templo. Esos 7 misterios que saben los cristianos sellados, santos, salvos, como Pedro también lo supo. Como también las otras escrituras para perdición de sí mismos. Palabra de Pedro. Así que vosotros, amados, sabiendo de antemano estas cosas, guardaos que por el error de los abominables no seáis juntamente extraviados y caigáis de vuestra propia firmeza. Mas crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a Él sea gloria ahora y por siempre jamás, y por siempre, amén. En ningún momento Pedro dice yo esto, yo lo otro. No, mira, ¿hasta dónde llega Pedro a comprender? Porque Pedro es parte de la iglesia de Cristo. Simplemente que él fue llamado a predicarle a ellos, a los judíos, israelitas. ¿Eres tú israelita? Primera de Timoteo, capítulo 4. Aquí lo tienes. Primera de Timoteo, capítulo 4. Que habla de los deberes del ministerio y demás. ¿Qué dice aquí? Empero el Espíritu, a partir del versículo 1, empero el Espíritu de Dios en mayúscula, dice expresamente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus en minúscula, engañadores y a doctrina de demonios, que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada su propia conciencia, que prohibiendo casarse y obligando a abstenerse de las viandas que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellas los que creen y conocen la verdad.
comenzando por el evangelio de vuestra salvación, la palabra de verdad, la primera que te compete saber. Porque toda criatura de Dios es buena y nada hay que desechar, tomándose con acción de gracias, porque es santificado por la palabra de Dios y oración. ¿Qué te parece? Prohibiendo casarse, tanto seminario, tantos años, por gusto y para nada. El hombre no perdona pecados. ¡Qué terrible! Estás a tiempo. Estás a tiempo para el que va a estar a tiempo y el que va a escuchar. ¿Cómo vas a prohibir a los hombres casarse cuando ni Dios mismo lo hace ni los suyos tienen eso de prohibiciones? Ya lo acabo de leer. La Iglesia de Cristo, cristianos, no tienen tales costumbres. Un verdadero cristiano. Para Dios el matrimonio es delante de Dios. Mi marido y yo estamos casados delante de Dios, no de los hombres. Lo hicimos delante de Dios, él, yo y Dios. Compromiso delante de Dios, aunque ya el matrimonio para Dios, cuando una mujer y un hombre están en el lecho. Por eso un cura de Estados Unidos, lo cogieron con una mujer escondido, se van. Y luego pasa todas las cosas que pasan, pecados terribles. No puedes obligar, cuando ni Dios lo hace, a no casarse. Eso no es para la Iglesia de Cristo. Santo Espíritu, qué gozo. Andar en la palabra de verdad. Me glorío en el Señor. Esto es un gozo inefable. Inefable. Mateo capítulo 8, versículo 14, que dices: y vino Jesús a casa de Pedro y vio a su suegra echada en la cama y con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. ¿Qué te parece? La suegra de Pedro casado con mujer, suegra, con fiebre en la cama, el Señor la sanó. Pedro, casado, mujer. Entonces, ¿qué me estás contando? ¿Cómo tú dices que Pedro es papa? Porque que yo sepa, los papas no se casan. Ya está bien de corromper la escritura, ya está bien de torcer la escritura. Gloria sea a Dios Padre y Salvador nuestro Jesucristo. Y vamos a culminar con 1 Corintios 9. Aleluya. Versículo 3. Pablo. Mi respuesta para con los que me examinan es esta: no tenemos potestad de comer y de beber. No tenemos potestad de llevar con nosotros aquí y allá una hermana, una esposa, como también nosotros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos potestad de no trabajar? ¿Qué te parece? ¿Quién jamás salió a la guerra a sus propias expensas? ¿Quién jamás salió a la guerra a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no come de la leche del rebaño? Nosotros, sin duda, está escrito que con esperanza debe ver al que ara y el que trilla, que con esperanza debe participar de su esperanza. Y aquí te habla todo esto, ¿ves? El evangelio. Aleluya. ¿Ves? ¿Estás viendo? Pablo también lo dice, para aquellos que dicen prohibido casar. Cuéntame ese seminario tan largo que tú pasas para ser un cura y luego torcer las escrituras y acabar no siendo salvo ni haciendo salvo a otros. Espero que sabemos que nuestra palabra no es en vano, porque escrito está: Valera 1602 purificada. La mejor escritura que puedes tener en español, la doctrina sana, intacta, para nosotros, Iglesia de Cristo. ¿Te has dado cuenta ya del gran error? ¿O todavía no? ¿O no quieres? Esto es para el que va a darse cuenta del gran error que está haciendo. ¿Quieres ser tú salvo? Ya sabe lo que debes de hacer. Retener firme el evangelio correcto de vuestra salvación, 1 Corintios 15, el 1 al 4. Empero os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual estáis firmes,
por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según la Escritura. ¿Qué evangelio debe predicar? Primera de Corintios 15, 1 al 4. Romanos 3, 24, 25, que dice, por la propiciación por la fe en su sangre, la sangre de Cristo que te limpia de todos pecados habidos y por haber, no el hombre, no el cura. Gracias. Efesios 1:13, en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, ¿fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa? A Pablo se le entrega eso, el evangelio, todo eso, la doctrina, Romanos a Filemón, todo eso. Ahí está la cosa. Hasta Pedro lo entendió. ¿Por qué no lo entiendes tú? ¿Prefieres tu religión sin cuestionar, sin tener una Biblia pura? Pues sigue por ahí. Maranata de Zaragoza, España, enseñando a las mujeres, predicando el evangelio a todos. La gloria sea a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Su Espíritu Santo, el que nos revela, el que nos enseña, el que escudriña a través de nosotros la Escritura. No es mente de imaginaciones de hombre. Hasta aquí lo dejamos. Soy mujer y no debo hablar mucho más que la Escritura. Amén. Desde Zaragoza, España, al mundo hispano. Mi marido y yo, cristianos salvos, sellados por el Espíritu de Cristo, y quien nos respalda es Él. Llamados por Dios, no por los hombres. Hasta aquí lo dejamos, y al final siempre dejo dónde pertenecemos nosotros, a la iglesiadelanube.com, donde nos llevó el Señor Jesucristo y nos hizo nacer por la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, que te compete saber ya. Amén.